Se trata del resumen animado Disparadores de Marshall Goldsmith, que tiene como subtítulo Cómo cambiar tu conducta para ser la persona que quieres ser. El subtítulo te da una de las claves del libro, ¿no? Uno tiene partes de su personalidad, hábitos, costumbres, con las que no está contento, ¿no? Por ejemplo, ser irascible, fumar, no sé, morderse las uñas, cualquier costumbre que uno tenga que quiere cambiar. Y es posible gracias a los disparadores. Una de las frases geniales del libro de Goldsmith es: si no generamos y controlamos nuestro entorno nos crea y nos controla, y el resultado nos convierte en alguien que no reconocemos. Y esos son los disparadores, los que nos mantienen dentro de círculos viciosos y obviamente no nos reconocemos, ¿no? No somos ese fumador, esa persona con sobrepeso o esa persona sedentaria, no queremos ser así. Necesitamos aceptar una creencia, la creencia de que nuestro entorno nos condiciona, nos brinda estímulos, que podría ser otro sinónimo para disparadores. Nos brinda estímulos que nos llevan a actuar de distintas maneras, tanto positivas como negativas. Piénsalo. ¿Qué estímulos hay en tu entorno que disparan determinadas conductas en tu vida? Por ejemplo, ¿dónde está la tele en tu casa? Y lleva esa ubicación de la tele al disparador de ver horas de televisión y ni siquiera disfrutar muchas veces de eso. Es interesante. Primero vamos a identificar los desencadenantes ambientales. Piensa en un comportamiento que valga la pena cambiar, como no discutir con tu pareja y decir cosas de las que luego te arrepientas. No gritarse, no hablarse mal. Hablamos de eso. Primero reflexiona sobre disparadores que has tenido y considera las fuerzas ambientales, también conocidas como desencadenantes, que pueden haber llevado a esas discusiones. Un desencadenante obvio, un disparador obvio es tu pareja diciéndote que hagas algo con un tono condescendiente y hostil. ¿Cómo te sientes? Inmediatamente discutes con tu pareja. Pero después de una reflexión un poquito más profunda, te das cuenta de que hay otros disparadores más sutiles en tu entorno que lograron que tú respondieras a tu pareja de una manera hostil, confrontadora, discutidora. Por ejemplo, podría ser que de camino a casa estabas escuchando la radio, un programa político en el que te indignaste, ¿no?, por alguna decisión que tomó algún político de tu país. Vienes conduciendo tranquilamente y un conductor agresivo te hace una jugada que casi te hace darte un golpe y tú te enfadas, tocas el claxon, etc. Recibes un correo electrónico de un empleado problemático que siempre está dando guerra, te ha dicho que va a faltar al trabajo, lo que sea, y eso ya te puso en un estado de confrontación. Entonces, aquí hay varios disparadores, varios desencadenantes, varios estímulos. Algunos se pueden cambiar y otros no se pueden cambiar. Por ejemplo, lo primero que debemos hacer es eliminar los factores desencadenantes que nosotros podemos controlar. Debemos agregar pasos, resistencia y tiempo entre uno y sus desencadenantes contraproducentes, desencadenantes negativos. Muchas veces podemos eliminar los desencadenantes, muchísimas veces. Como dice el dicho, fuera de la vista, fuera de la mente. En otros casos no es posible. En el caso del ejemplo que estamos viendo, ¿qué es lo primero que podríamos hacer? Eliminar de nuestra lista de reproducción todos los podcasts o programas de radio políticos o terroríficos que a veces hay, ¿no? Si ya escuchamos una vez las noticias del día y las queríamos escuchar, pues ya está. Y luego no escuchar a comentaristas, a tertulianos que dicen tantas tonterías y que te hacen sentirte mal, ¿no?, y que condicionan tu negatividad. Eso es un desencadenante, un disparador que puedes eliminar. Y colocar otra cosa, música por ejemplo, en tu lista de reproducción o un audiolibro, que sería ya tremendo, sería genial. También podrías meter teléfono móvil en la guantera para no ver los mensajes, para no revisarlos hasta que no hayas terminado de cenar con tu pareja, por ejemplo. Pero hay otros desencadenantes, otros disparadores que no podemos cambiar. Por ejemplo, no podemos cambiar que un conductor agresivo se cruce en nuestro camino, que un motorista nos cruce el camino, un ciclista que vaya por el medio de la carretera, etc. Entonces, ¿qué hacemos con estos desencadenantes? Anticiparnos y prepararnos mentalmente para este tipo de desencadenantes que no podemos eliminar. Vamos a encontrarnos con personas, situaciones, tentaciones que nos harán actuar de una manera contraproducente para nosotros mismos. Entonces, estos factores desencadenantes tenemos que anticipar, hacer un pequeño ejercicio y decir, ¿cómo voy a reaccionar cuando reciba un correo de mi empleado discutidor, por ejemplo? Voy a reaccionar de esta manera. ¿Qué voy a hacer cuando vea a un conductor agresivo? Voy a reaccionar de esta manera. El ejercicio que nos propone aquí el autor es sacar un trocito de papel por la mañana
y en menos de un minuto decir qué situaciones contraproducentes nos vamos a encontrar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer con este empleado? Pues quizás podemos despedirlo, ¿no? Y quitamos esta persona de en medio, pero si es un compañero de trabajo al que no podemos despedir, simplemente decir, bueno, voy a reaccionar callándome la boca y pensando bien la respuesta que voy a dar. O voy a dar una respuesta por correo electrónico en vez de una respuesta cara a cara. De esta manera evito el enfrentamiento personal y sabría que me podría enojar. Entonces, este es un ejercicio que podemos hacer en menos de un minuto en un post-it, decir, bueno, cuando pase esto voy a hacer esto. Al final vas a ir reduciendo cada día más, porque a medida que ensayes tus respuestas a situaciones que te hacen sentir mal, mejor serás resistiendo estos disparadores, estos estímulos negativos. También podemos hacer otra cosa, y esto es lo ideal, crear disparadores, estímulos positivos. Un disparador productivo es un disparador que te anima a ser la persona que quieres ser. En el caso de nuestro ejemplo, tú podrías crear un disparador productivo, positivo, haciendo una lista de reproducción de canciones que escuchabas cuando estabas de novio con tu pareja y reproducir esa lista de reproducción yendo a casa. En vez de poner el podcast que te hacía mal, el programa de radio que te hacía enfadarte, pones un podcast de música que te hace sentir afecto, cariño, amor por tu pareja. Hay 3 tipos de disparadores positivos que podemos utilizar. Uno son los objetos de nuestro entorno. Por ejemplo, si queremos hacer más ejercicio o tener más fuerza física, podemos poner las pesas en un lugar donde los veamos. Luego podemos poner post-it, por ejemplo, que digan pesas o cualquier otra palabra clave positiva a tener más fuerza, no positiva, sino que nos recuerde en nuestra habitación, en el baño, en nuestra oficina, dentro de nuestra agenda, etc. Para recordarnos lo que podemos hacer. Disparadores. En algún momento ni nos daremos cuenta de que lo estamos viendo, pero son disparadores. Recordatorios digitales, que pueden ser correos electrónicos, mensajes de texto. Hay una aplicación muy buena que se llama askmeevery.com. Te dejo el enlace, o más bien la dirección web por aquí, que te envía un mensaje personalizado con la tarea que tienes que hacer, que te dice, por ejemplo, a hacer pesas, a beber agua, lo que quieras hacer. Y personas. Las personas de nuestro entorno nos condicionan. Este es el tercer disparador, para lo bueno y para lo malo. Pero, por ejemplo, si tú quieres hacer más pesas, búscate un club donde haya personas que te ayuden. Búscate un entrenador. Únete a un chat donde puedas conversar todos los días con ellos de tus progresos en cuanto a ejercicio físico. Búscate amigos o búscate un deporte, por ejemplo, pádel o lo que sea, en el que puedas tratar con otras personas, y ponte un día a la semana donde puedas mejorar o encontrar estos disparadores. Las personas, aunque te encuentres con ellas por teléfono o por Zoom o como sea, son geniales para mejorar nuestras conductas. Vamos a ver otra de los consejos que te da el libro, que es comenzar un ritual nocturno de cuestionamiento activo. Cuestionamientos son preguntas activas. Una pregunta activa sería algo así como: ¿hice mi mejor esfuerzo para hacer ejercicio hoy? O respecto al ejemplo que veíamos, ¿hice mi mejor esfuerzo para llevarme bien con mi esposa o con mi esposo hoy, o con mi pareja? ¿O hice mi mejor esfuerzo para beber agua? Esta es una pregunta creativa muy buena, porque ese hice mi mejor esfuerzo te va a dar ideas para mejorar tu esfuerzo realmente. Te permitirá entrar a la acción. Si estuvieras haciendo todo lo posible para hacer ejercicio y el gimnasio estaba cerrado, aún así podrías hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, flexiones en tu casa. Cuanto más a menudo te hagas preguntas activas, más inclinado estarás a cambiar tu estrategia y a persistir cuando tu estrategia inicial no funciona. Es decir, cuando está cerrado el gimnasio, cuando tu mujer te habla, sigue queriendo discutir, etcétera, etcétera. Deja de esperar que el cambio suceda y lo creas. Con esta sencilla pregunta, una pregunta de coaching espectacular: ¿hice mi mejor esfuerzo para hacer X, lo que sea hoy? Es una pregunta espectacular. Y entonces, ¿qué hacemos con estas preguntas? Enumeramos los comportamientos que deseamos cambiar y